Llevo tiempo queriendo grabar este vídeo porque hoy es el día. Por fin me he construido mi taller y hoy te voy a enseñar aquí cómo montarte una caseta de jardín y usarla como taller para empezar a crear aquí, en Brico Designs. En este segundo vídeo voy a enseñaros cómo hacer una caseta de madera en el jardín, la cual me servirá como taller para guardar todas mis herramientas. Seguramente estarás esperando que en este vídeo haga una caseta súper extravagante y que te deje con la boca abierta nada más la veas, pero si es así, este no es tu vídeo, ya que me considero una persona bastante práctica y mi objetivo es montar algo sencillo y rápido para poder empezar a trabajar ya. Es por eso que, echando números y viendo que ahorraría tiempo planificando, opté por la opción de elegir un modelo de caseta de los muchos que puedes elegir en Leroy Merlin. Según el tamaño, el material, el presupuesto que tengas, podrás elegir una caseta que va a ser más práctica, más rápida de montar y aparte luego podrás personalizar. Me iba a poner hoy a hacer la caseta y resulta que, como veis, mirad el tiempo. Está bastante nublado, entonces lo que voy a hacer es... Los chicos del Leroy Merlin me han dejado toda la mercancía de la caseta justo allí. No la he podido meter para adentro porque la grúa no podía acceder porque tenía la cochera. Y entonces lo que tengo que hacer es ver si me ha llegado todo bien y eso, moverlo para adentro porque esta noche creo que va a llover. Estoy poniendo todos los materiales, parte de ellos, encima de la mesa, como lo estáis viendo ahí. Y entonces todo eso tengo que ir moviéndolo poco a poco y metiéndolo aquí, poquito a poco. Pesa un montón, me vendría bien una mano, pero bueno, de momento a ver si mañana encuentro a alguien que me pueda echar una manita. Bueno, después de la lluvia de ayer, hoy nos hemos levantado, hace pedazo de día, son las 10 de la mañana y vamos a empezar a montar nuestro taller. En las instrucciones pone que lo mejor es utilizar 2 personas y demás. No he conseguido a nadie que me ayude, entonces bueno, lo voy a hacer yo y voy a ver si consigo terminarlo hoy. Esta caseta de jardín venía con unas instrucciones que me llevaron un rato poder entenderlas. Aún así, conseguí saber la idea general de cómo iba a ser la estructura de mi caseta y empecé a montarla. Acuérdate de suscribirte si eres nuevo en este canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Algo que tienes que comprar, aparte de la caseta, es el suelo. Yo opté por poner unos tableros de madera de OSB machembrada, ya que luego pondría encima un suelo de tarima. Como base para la caseta creo que es lo mejor y lo más barato. Vale, tenemos que ver que todos nuestros filos están bien, porque yo la estoy cagando un poco. He puesto esa con el filo para después encajarlo, esta con el encaje, la otra con el filo. Es la primera vez. Voy a dejar un poco de hueco por allí y por allí, porque me estoy dando cuenta que me va a costar un poco de trabajo lo que es pintarla. Porque tengo esos setos y bueno, por esta parte no tengo problema y por atrás tampoco, pero por esa parte tengo que dejar un poco de espacio. Aparte, no sé si estáis viendo que allí detrás tengo un espacio buenísimo para construirme una especie de almacén donde guardar todas las maderas, donde guardar cosas que no me hacen falta en el taller. Ah, se me olvidaba, que por eso os cuento eso, que esa parte de ahí tengo un pasillo por el que puedo pasar y también puedo pasar por allí detrás. Como las medidas de mi caseta son 2,49 x 2,55, hubo una parte de los tableros de OSB que tuve que cortar. Después empecé con los marcos o las paredes de derecha e izquierda. Cogí 4 listones y los uní por los extremos para formar el perímetro de la pared. Después cogí los listones que venían fresados para encajar la puerta y con un perfil de aluminio en la base hice el marco de la puerta.
voy a ayudar de los sargentos porque si no, no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? Está siendo más complicado de lo que yo pensaba. Con la ayuda de estos sargentos pude dar forma al esqueleto de la caseta. Ahora hay que poner los trocitos pequeños en los laterales para unir la puerta. Y ya hemos llegado al punto en el que tenemos que poner solamente las tablas machembradas estas. Tenemos que ir poniéndolas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta que lleguemos hasta arriba. Es muy fácil, es ir poniéndolas, dándole con el martillo y poniendo tornillos de diámetro 4 que te vienen ya incluidos. Y nada, y es muy sencillo, esto es solamente ponerse a hacerlo. Fundamental para este proyecto un buen taladro de impacto o percutor, para atornillar la infinidad de tornillos que hace falta atornillar en este proyecto. Yo tengo el de la marca Angel que funciona de escándalo y no es nada caro, y que puedes comprar también en Leroy Merlin. Bueno, voy a parar para comer y luego sigo dándole. Por cierto, aquí me he cargado una apretando bastante fuerte. Supongo que después lo rellenaré con cola y lo arreglaré. Pero de momento todo está yendo muy bien. Bueno, ya llena el estómago, vamos a seguir. Haciendo el recuento de piezas, he visto que faltan 3 piezas de estas. No sé, escribiré a la marca que me ha mandado esta caseta, a ver si me manda estas 3 piezas. A la hora de poner los últimos listones que van a soportar los pilares del techo, verás que estos tienen un encastre para que puedas introducir las vigas que van de adelante a atrás y que soportarán el techo. Antes de poner estos pilares, he preferido poner los embellecedores de las esquinas de la caseta que tapan toda la tornillería de las uniones. Después vamos a poner las tablas machembradas del techo. Estas las vamos a colocar como cuando colocamos un suelo laminado, alternando las tablas más largas con las más cortas y poniendo puntillas para asegurarlas. Ayer por la noche lo que dejé fue el tejado montado, ya puse todas las lamas unas con otras, las apuntillé, ya terminaríamos con el solape del techo que hace como de embellecedor. Antes de poner la tela asfáltica coloco en los extremos del techo unos listones cortados a 60 grados, que harán de límite para nuestro techo y que canalizarán el agua cuando llueva. A ver, esto es peligroso, si no estás seguro de subirte encima, no lo hagas. Si pesas más de 200 kilos, tampoco lo hagas. Estate siempre seguro cuando hagas algo. Yo ahora mismo estoy pero bueno, la verdad que aguanta bien el techo. Esperemos que no se caiga. Mirad. Ya sabéis, yo lo estoy haciendo de forma muy bruta. No os aconsejo que os subáis nunca. Si podéis hacerlo desde la escalera, hacerlo desde la escalera. Muy peligroso. Estáis avisados. Dios santo.
Bueno, ahora hay que poner la tela asfáltica en el tejado para que nos proteja de la humedad y de la lluvia. Yo le voy a echar, dice que le eches cola, bueno, que le eches un pegamento a la tela asfáltica. Me he enterado en Leroy Merlin, he ido a preguntar y me han dado esto. Es una cola de contacto, o no sé cómo se llama. Bueno, te lo dejo aquí. Que se supone que pega la madera con el material de la tela asfáltica. Vamos a probarlo. Por cierto, si tenéis alguna sugerencia sobre cómo poner esa tela asfáltica, ponedlo en los comentarios. Que hay que poner 5 puntillas de estas. Yo he puesto 4 y creo que son suficientes. Luego recortaré estos bordes de aquí y hay que poner 20 en el otro extremo. Luego hay que coger la siguiente tela asfáltica y ponerla unos centímetros por aquí encima y así seguir hasta completar toda la superficie. Dios, qué cansancio. En esta ocasión me pongo a montar la parte de arriba del techo y que hace de embellecedor. Es simplemente unir 2 listones del ancho y largo de la caseta y atornillarlo por la parte de atrás. Bueno, hoy vamos a continuar con el embellecedor del techo, ¿vale? Para que esto no se vea. Lo que estuvimos montando ayer por la noche. Y bueno, vamos a terminar eso y nada más que nos quedarán poner las puertas y estos 3 listones que me quedan aquí, que me los está enviando la marca para que pueda terminar la caseta. Venga, vamos a ello. Esto tiene que apoyar en la parte de arriba y luego va atornillado tanto por fuera como tanto por aquí fuera como por aquí arriba. Que voy a tener que cortar, llegar hasta aquí y cortar y seguir por allí. Bueno, ya me han llegado las 3 tablitas que me quedaban. Voy a terminar esa parte, pongo el embellecedor y acabamos poniendo la puerta. Las puertas venían premontadas y solo había que colocar el sistema de llave y cerradura, que es un proceso bastante sencillo. Luego había que colocar las bisagras. Son 3 bisagras por cada puerta y lo bueno de estas bisagras es el recorrido que tienen, ya que permite a la puerta de la caseta abrirse por completo. Coloqué las bisagras a 94 milímetros de los extremos y la de en medio a 740 milímetros con respecto a la bisagra del extremo. Y ya solamente quedará montar la puerta en su sitio. Como verás, me ayudo de un tablero de OSB para poder encajar la puerta bien y así poder atornillar las bisagras en su lugar. Bueno, vale, como veis, la puerta cierra perfectamente. Lo único que hay que ponerle en esta puerta 2 pestillos por la parte de atrás para que esta no se abra y funcione bien la cerradura.
Bueno, como veis, las puertas ya están puestas. Lo último que he hecho ha sido poner este embellecedor de aquí, ¿vale? Para que no se vea la separación entre puerta y puerta. Y ya tengo mi super mini taller. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y como siempre, si te ha gustado, dame mucho amor, dale a like y suscríbete aquí abajo si eres nuevo y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Los nuevos vídeos que sacaré la semana que viene y la siguiente serán de cómo pintar esta caseta y aparte de cómo poner todo el tendido eléctrico con un cuadro eléctrico, con sus enchufes, con las luces y todo lo que haga falta. Así que ya sabes, dale a la campanita para no perderte nada y si quieres saber qué estoy haciendo ahora mismo, sígueme en mi cuenta de Instagram y ya sabes, como siempre digo, nunca pares de crear. ¡Hasta pronto!